Te pediría ver si podemos poner la primera lámina de la presentación. Muchas gracias. Si me mantienen la luz porque he preparado, buenos días. Bueno, antes que nada agradecer la invitación que ha gestionado el instituto, fundamentalmente a Mario, a Guillermina. Mario, estamos trabajando, estoy asesorando, soy su director de tesis, codirector. Eh, y bueno, pues agradezco mucho la invitación. Ya he estado anteriormente, conozco, ya veo caras muy conocidas. Y lo que intentaré hoy día es poder compartir con ustedes un trabajo que viene realizándose vengo realizando durante los últimos 5 años a propósito de dos becas de investigación postdoctoral y estoy en ese trabajo y por lo tanto lo que comparto con ustedes tiene que ver con mi trabajo fundamentalmente en investigación con drogas sintéticas. Fundamentalmente, ya saben que las drogas sintéticas tienen que ver con estimulantes tipo anfetamínico, que principalmente el MDMA, que es el más conocido, el éxtasis, y también nuevas sustancias psicoactivas o NSP. Fundamentalmente estoy trabajando con sustancias que se conocen popularmente como TRIP, ¿no? Fundamentalmente, originalmente, que simulan el LSD. Y otras sustancias como nitritos de amilo, etcétera. Bueno, he preparado un trabajo para presentar con ustedes, porque dispongo de 1 hora, iré comentando algunas cosas y espero que pueda hacerles de provecho el trabajo que ustedes están realizando. Es un trabajo arriesgado porque mis coordenadas, desde donde yo reflexiono, son coordenadas que tienen que ver con un proyecto de psicología social crítica. Vengo también de la formación en antropología de la medicina y por lo tanto se entrecruzan diálogos de distintos campos disciplinarios en mi producción investigativa, científica y académica. Y por lo tanto bebo también de otras fuentes que van a ver, que son los estudios de corte feminista, en algunos casos, digamos, fundamentalmente Donna Haraway, Judith Butler, etcétera, y que son coordenadas teóricas que están en mi trabajo. Así que intentaré ir con mucha calma, porque a veces revisten cierta complejidad, y por lo tanto eso es lo que intentaré hacer. Bueno, como ustedes pueden ver en esta presentación, lo más clásico, la representación visual más clásica de lo que uno podría llamar como drogas sintéticas, drogas recreativas, son lo que comúnmente hemos conocido como pastillas, ¿no? Por eso pongo esa lámina inicial. Bueno, de acuerdo a organismos de las Naciones Unidas, la amenaza de las drogas sintéticas, incluyendo bajo esta denominación los estimulantes tipo anfetamínico y de nuevas sustancias psicoactivas, constituye uno de los problemas más graves planteados por las drogas en todo el mundo. Así de rotundo, ¿no es cierto?, en esta amenaza, y así también de residual al discurso inmunitario urdido desde hace ya largas décadas en torno al problema drogas. Y es que después del cannabis, los estimulantes de tipo anfetamínico ocupan el segundo lugar entre las drogas más consumidas en el mundo. Su consumo supera al de la cocaína, al de la heroína. Esta tendencia se observa también en América Latina, pudiéndose constatar en los últimos estudios que el uso de drogas sintéticas parece haber aumentado entre los jóvenes, superando en algunos casos luego del uso de drogas tradicionalmente utilizadas en la región, tales como el cannabis, la cocaína, por ejemplo. Un estudio reciente que se acaba de presentar hace como un mes, los primeros datos, la primera presentación sobre población universitaria, advierte que el consumo de drogas sintéticas ha desplazado al consumo de cocaína en población universitaria, donde ya era alto, digamos, ¿no? Denominadas como drogas de síntesis, drogas de diseño, drogas de fiesta, o como sugerentemente han propuesto algunos autores, drogas emergentes, más allá de sus matices específicos derivados de sus distintos nombramientos, lo cierto es que este grupo de sustancias psicoactivas ha irrumpido en la escena global de las drogas. Lejos de los pánicos morales aparejados a su irrupción en la escena contemporánea de las drogas, intentaré sostener
a lo largo de mi presentación que la emergencia de esta sustancia en el escenario contemporáneo ha venido a transformar significativamente el mundo de las drogas y junto a ello el gobierno de las mismas. Un pequeño precisión, cuando hablo de gobierno de las drogas, lo hago en clave de Michel Foucault, Foucaultiana, es decir, entiendo por ello los distintos modos de conducirnos y de conducir a los demás, a las racionalidades políticas, las tecnologías de gobierno desplegadas en el campo de las drogas y los problemas asociados en torno a su consumo. Y es de que desde una mirada genealógica, herramientas como eventualización y problematización parecen aportar de modo significativo al análisis de este nuevo escenario, permitiendo visualizar una serie de giros, desplazamientos, o si se quiere, discontinuidades en lo que podríamos llamar la construcción social de la farmacotopía moderna, así como también en sus prácticas de gobierno, como ya hemos dicho. En efecto, la geografía altamente cambiante del mercado de drogas sintéticas, su originaria y continua desterritorialización. Ustedes saben que es una sustancia que no está territorializada, no hay barrios donde uno va a comprar drogas sintéticas. Su economía en red y al mismo tiempo subterránea y o profunda, a través de la Deep Web, por ejemplo, que se compran las sustancias. Su economía transaccional signada por el Bitcoin, moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por el japonés Nakamoto. El isomorfismo de la lengua que lo habita y que atraviesa el locus de su mercantilización, vendiéndose, por ejemplo, como sustancias químicas de investigación que se presentan en bolsas de plástico con una etiqueta en la que se muestra su denominación y peso y que incluye frases como solo para uso de laboratorio o técnico. Sus desafíos gubernamentales y de gestión de riesgos asociada a una nueva y emergente economía política del cuerpo y los placeres, la potenciación y o emergencia de unas nuevas ficciones sobre el cuerpo, etcétera, 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 convergen en un punto, nos hacen pensar en cierta discontinuidad farmacotópica, la cual estaría desestabilizando las racionalidades políticas y tecnológicas que articulan el gobierno de las drogas. Al respecto, la bióloga feminista Donna Haraway señala que las tecnologías del cuerpo que producen al sujeto moderno se estarían haciendo cada vez más débiles, siendo sustituidas gradualmente por tecnologías de un orden completamente diferente que romperían con los dualismos modernos entre el yo y lo otro, la naturaleza y la cultura, lo político y lo cultural. En esa dirección, los límites que proveen la infraestructura de las configuraciones modernas del poder y del conocimiento se estarían desdibujando, disolviendo y disolviendo. En su lugar, estarían emergiendo nuevos tipos de límites, fluidos, imprecisos. Estos son incompatibles con la predilección por el control, con las inclinaciones a dominar cualquier cosa que surge como una voz singular. En este sentido, Haraway señala la apertura de sujetos, de agentes y territorios narrativos no isomórficos que encarnan un futuro que es inimaginable desde ese lugar ventajoso y autosatisfecho de sujeto dominante. Lo que quiere decir Haraway es que frente a este escenario actual se están desdibujando esas fronteras tan claras entre lo natural, lo artificial, etc. Pues si bien es cierto, el escenario de las drogas sintéticas convergen a esa suerte de desdibujamiento relevado en la cita de Haraway, al mismo tiempo, tal como advierte uno de los máximos exponentes de los estudios culturales, Raymond Williams, resulta excepcionalmente difícil distinguir entre los elementos que constituyen efectivamente una fase de la cultura, una nueva fase de la cultura dominante, y los elementos que son esencialmente alternativos o de oposición a ella, es decir, contrahegemónicos. En el proceso de formación y constante redefinición de la hegemonía, el orden dominante puede no incluir a lo residual y a lo emergente y por lo tanto intentar incorporarlo o simplemente negarlo, excluirlo, reprimirlo y hasta no reconocerlo. De ahí que el mismo Williams nos proponga la conceptualización tripartita para analizar este tipo de cuestiones compuestas por lo dominante, lo residual y lo emergente,
Con esto quiero decir que cuando uno aborda un nuevo escenario en materia de drogas, lo interesante es poder entender que hay elementos nuevos, elementos residuales y elementos emergentes. No aparece lo nuevo puro, no aparece lo residual puro, están hibridados y es labor del investigador, del analista, poder reconocer qué elementos efectivamente son residuales, qué elementos son nuevos o qué elementos son emergentes. En este marco me propongo plantear tres hipótesis de trabajo, en torno a los cuales he venido trabajando los últimos, perdón la redundancia, los últimos 5 años. Una primera hipótesis se articula en torno a la ruptura de lo que uno llamaría, se conoce en el mundo de las drogas como desviación farmacológica. Saben que la desviación farmacológica es principalmente cuando los usuarios, se les denomina este concepto, cuando los usuarios de drogas toman un medicamento o un fármaco diseñado para un fin médico-terapéutico y lo desvían y lo utilizan para otros fines, ya sean recreativos, que no son fines no médicos. Eso se llama desviación farmacológica. Entonces, la desviación farmacológica como ruptura en la desviación farmacológica como modo instituyente hegemónico de esta farmacopía moderna de las drogas. Una segunda hipótesis es que advierte de un giro significativo en los dispositivos de gobierno en el campo de las drogas, cristalizada en lo que hemos denominado prominencia de las tecnologías del potenciamiento y del mejoramiento humano. Quiero decir con esta hipótesis que las sustancias, el uso de drogas, se inscribe en ciertas lógicas tecnológicas orientadas al potenciamiento humano. Les pongo un ejemplo para que ya vamos a ver con algunas imágenes. Tiene que ver, por ejemplo, con el potenciamiento cognitivo, ¿no? Por ejemplo, el potenciamiento cognitivo, la serie de fármacos que hoy día aparecen para mejorar la performance cognitiva. Eso se llama potenciamiento, mejoramiento. Finalmente, una tercera hipótesis refiere al desencadenamiento de múltiples ficciones del cuerpo, las cuales implican un largo y espinoso trabajo que se debate entre las libertades, entre los juegos de libertades y las sujeciones múltiples. Primera hipótesis de desviación farmacológica, la ruptura. De acuerdo a Naciones Unidas, desde 1990 se ha recibido informes provenientes de más de 70 países sobre la fabricación ilícita de estimulantes tipo anfetamínico y la cifra parece ir en aumento. Junto a estas sustancias tipo anfetamina, el continuo crecimiento del mercado de las nuevas sustancias psicoactivas, NSP, en los últimos años se ha convertido en un desafío normativo y en un motivo de grave preocupación a nivel internacional. El mercado de nuevas sustancias psicoactivas sigue siendo extremadamente dinámico y se caracteriza por la aparición de una cantidad enorme de nuevas sustancias pertenecientes a distintos grupos. Piensen ustedes que entre el 2009 y el 2016, 116 países y territorios reportaron la aparición de 739 nuevas sustancias psicoactivas. Específicamente, en el 2015 se informó por primera vez a estos organismos la existencia de 75 nuevas sustancias, eso quiere decir al año, frente a un total de solo 66 informada el año anterior. O sea que va en un incremento la diversificación de sustancias. ¿Ya? La mayoría de las sustancias, entre el 2012 y el 2014, la mayoría de las sustancias notificadas por primera vez pertenecían al grupo de los cannabinoides sintéticos, pero los datos recientes del 2015 revelan una tendencia diferente. En primer lugar, el número de catinonas sintéticas, 20, de las que se informó por primera vez, fue casi igual que el de cannabinoides sintéticos, 20. Pero se informa por primera vez de una gran diversidad de sustancias, 21 tipos de sustancias que no pertenecían a ningún grupo de las principales drogas identificadas años anteriores, como opioides sintéticos, etc. Lo que significa es que se habría construido un espacio, un mercado específico de nuevas drogas sintéticas que no tendrían, por así decirlo, necesariamente un uso médico. En este sentido, si bien el mercado se
si bien el mercado de ETA, o sea, de estimulantes tipo anfetamina, se han caracterizado por el surgimiento de varias sustancias nuevas, las cuales tienen propiedades químicas o farmacológicas similares a aquellas sustancias que se encuentran bajo control internacional, estudios recientes están proporcionando pruebas de que algunos NSP han establecido un mercado por derecho propio. Esto sería indicativo de una ruptura o, si se quiere, una reconfiguración extremadamente significativa en lo que se denomina farmacotopía moderna de las drogas, pues ello implicaría una inflexión, en rigor, una ruptura, una discontinuidad en la configuración histórica del objeto y campo de las drogas, en tanto que, entre otros aspectos, no solo desestabiliza el hasta ahora lugar estructurante asignado a la desviación farmacológica, sea primaria o secundaria, como eje articulador de la oferta y la demanda, revelando ahora procesos de producción inscritas al margen o en el límite del saber farmacoterapéutico, ahora reinscrito en una gramática maquínica experimental del placer, el cuerpo, el divertimento, el placer, el goce, el ocio, etc. Quiero decir con esto que generalmente el mundo de las drogas venía analizándose desde el punto de vista de la desviación farmacológica. O sea, era ese mundo, las sustancias se creaban, entre comillas, originalmente para abordar la temática del dolor, abordar una serie de otras temáticas en ciertos campos, y se desviaban para usos no médicos. Lo que estamos asistiendo hoy día es que se fabrican una serie de sustancias que no están pasando por ese universo farmacológico-terapéutico y que se están orientando estrictamente a la potenciación del placer, el goce, la experimentación, etcétera, etcétera. Ese es un elemento importante. Bueno, entonces una suerte fármacos terapéuticos la reinscrita, entonces una suerte de rebelión, uno podría pensar una suerte de rebelión de los cobayas, ¿no? Pero no cualquier rebelión, pues ahora los cobayas, si huyen, lo harán para irse de fiesta, ¿no? O sea, esto es impresionante. Pero no cualquier rebelión porque se van de fiesta. En esto vale la pena recordar que los cuerpos son entidades que no existen por fuera de las operaciones de organización, recorte, zonificación, jerarquización, investimento lineal y ajuste a los que son sometidos por los discursos y las prácticas sociales de una época. El cuerpo adviene a una consistencia ligada a una funcionalidad en una época determinada. La pregunta es, ¿cuál es el cuerpo que hoy día efectivamente está funcionando, ¿no? Por eso es que es interesante entender esta lógica de ruptura en el sentido de que estoy tratando de plantear y que voy a abordar en mi segunda hipótesis. Como algunos sabrán, el mercado de los estimulantes se ha caracterizado por el surgimiento de varias sustancias nuevas, de las cuales se le atribuye propiedades químicas y farmacológicas similares a aquellas sustancias que se encuentran bajo el control internacional. El discurso institucional así, si me lo permiten, ha trazado un campo de significación en torno a la relación estimulantes tipo anfetamínico y nuevas drogas sintéticas, habitado por nociones tales como el enmascaramiento, la simulación. La idea es que las nuevas sustancias sintéticas intentan enmascarar aquellas sustancias que están siendo fiscalizadas. Las enmascaran y su venta va a ser de mucho más bajo costo, etcétera, etcétera, aumentando obviamente los riesgos. Y por lo tanto hay toda una lógica de enmascaramiento, simulación, sustitución, imitando, relevando un tipo de codificación dual mediante la cual se reifica el binomio jerárquico original-copia. Y esto tiene un impacto en los usuarios, porque los usuarios como que de alguna manera también buscan el original. Muchos de ellos buscan el original. Esta no es realmente lo que yo quería, ¿no? Buscas como el efecto original. Pero en otro grupo de usuarios pues pasará cosas completamente distintas también. Bien, pues uno de los elementos que aparece como importante es que, en efecto, desde una perspectiva sociocrítica de ciencias sociales, a la cual adscribo, creo que este elemento de la diferencia de original y copia permite plantearnos una pregunta que a mi juicio me parece que es interesante poder abordar en el marco de esta conferencia y que estoy con personas que también trabajan en el ámbito de la salud. Un elemento que me parece fundamental es poder decir si los conocimientos científicos
empíricos, experienciales, que hemos forjado a lo largo de décadas en torno a algunas sustancias hoy sujetas a control, pero que no estuvieron sujetas a control, como por ejemplo el MDMA o éxtasis, ¿no es cierto? Que ya tiene la segunda década de 1900, se aísla, se trabaja, pero se trabajó fundamentalmente. Y si hoy día lo que experimentamos en el mercado, producto de la estimulación de la prohibición del propio MDA, es la eclosión enormemente significativa de sustitutos de MDMA que someten a los usuarios a un conjunto de riesgos, producto que desconocen completamente lo que están usando, pues compran en el mercado ilegal una sustancia tipo éxtasis, no siendo éxtasis, y desconociendo las propiedades de esa nueva sustancia, cabe entonces preguntarse, en este nuevo escenario y en esta nueva reconfiguración, hasta qué punto no será necesario pensar nuevas regulaciones que afecten también a este tipo de sustancias. Esto lo han propuesto algunos investigadores y han dicho que tenemos que avanzar en poder pensar procesos de normalización, nuevas regulaciones, no tan restrictivas para evitar el efecto globo de que se produce producto de la emergencia de un sinnúmero de sustancias que sustituyen a la sustancia original. Por lo tanto, la invitación en este punto es a pensar una nueva política regulatoria que no solamente afecta a las sustancias tradicionales como el cannabis, con las cuales discutimos, sino que también pueda ser pensada para este tipo de sustancias, ya que conocemos perfectamente bien, por lo menos muchísimo, los efectos farmacológicos los elementos que puede producir toxicológicos asociados al consumo de esta sustancia. Esto algunos países lo están planteando y lo cual me parece interesante por darle una vuelta. Hoy, en cambio, el foco parece desplazarse cada vez más de la súbita y extraña anomalía hacia la gestión misma de la normalidad, fundamento que afecta las posibilidades de su modificación y su respectiva optimización, mejoramiento o potenciamiento. En esto, nuestro presente parece indicar un panorama marcado por la presencia de tecnologías que conducen a los sujetos a varios pasos más allá de las rudimentarias intervenciones caracterizadas por la dimensión únicamente terapéutica. Estas tecnologías, reconocidas como tecnologías del potenciamiento, se caracterizan por su capacidad de intervención sobre el cuerpo humano, cuyo propósito es el logro de una mejoría y potencial incrementar su capacidad. Según Nicholas Rose, las tecnologías del potenciamiento humano se vinculan con los desarrollos en el ámbito de las biotecnologías y de las ciencias biomédicas de los últimos años, los cuales tendrían en común el entender la vida humana a nivel molecular. A nivel molecular, la vida puede ser diseñada. En este nivel parece que no hay nada místico o incomprensible acerca de la vitalidad. Cualquier cosa y todas las cosas parecen en principio ser inteligibles y por lo tanto estar abiertas a intervenciones calculadas al servicio de nuestros deseos acerca de las personas que nosotros y nuestros hijos esperamos que sean, ¿no? Uno se va incrementando diferentes elementos de su vida. Es decir, a nivel molecular, la vida aparece como una sustancia plenamente maleable y rediseñable. Dicho en términos del telos, esta nueva tecnología apunta a intervenciones que pretenden mejorar las funciones o características humanas más allá de lo necesario para mantener la salud, borrando las fronteras entre lo terapéutico y lo incremental. Es decir, si las estrategias terapéuticas convencionales prometen restablecer una normalidad, las tecnologías del potenciamiento van por lo mejor, por lo ilimitado, y aunque sea por lo simplemente distinto, que no se verá satisfecho como el promedio, ni tampoco tomará un sentido de la distinción entre lo normal y lo normal, o incluso entre lo saludable y lo más que saludable. Pero además el potenciamiento promueve rendimiento que, al transformar al individuo, lo va diferenciando. Es decir, se trata de performances individualizadoras que no buscarían la normalización, sino la personalización. Piensen, por ejemplo, como les decía, en todo lo que es las sustancias de rendimiento cognitivo. Las utilizamos no solamente en la universidad, pero piensen en todo lo que significa los derivados del sildenafil y todo lo que es fenómeno Viagra.
potenciamiento, por ejemplo, es fundamental. Pero piensen en una serie de otros elementos, alimentos inteligentes, todo lo que es la reemergencia de los alimentos inteligentes. Todos estos elementos están pensando cuando uno va a hacer ejercicio, va a quemar energía, ya no hace deporte como totalidad, como una molaridad, lo que quema energía. Cuando tiene un bajón, quiere comer triptofano, dice, no, es que después de una fiesta necesito un poco más de triptofano. Se ha cambiado incluso la forma de cómo relacionarnos, con cómo nominamos químicamente estas cosas. Ahora bien, si retomamos los planteamientos de Williams, la cuestión del potenciamiento se vuelve una cuestión extremadamente compleja. En efecto, lejos de querer proponer una figura culturalista como horizonte interpretativo, el potenciamiento funge más bien como tecnología de gobierno. En consecuencia, su existencia opera como pura declinación situada. O dicho de otro modo, su carne, su encuerpamiento, lleva la marca genealógica indeclinable del poder, el saber, la ética, pero la clase, la raza, lleva también esos elementos. Ello significa que el potenciamiento se experimenta, se habita tanto de forma residual como emergente. De hecho, no es casualidad que del conjunto de NSP reportada en el 2015, más o menos el 35% pertenezcan a la familia de los estimulantes. En esa dirección, la figura, por ejemplo, del aguante, que es completamente residual a una época moderna, aguantar para trabajar, aguantar para esto, aguantar el sol, desde las explotaciones de la mina de plata, ¿no? Desde aquel entonces, ¿no? De Potosí, aguantar, hasta el día de hoy, el aguante también se resignifica en las lógicas de potenciamiento. Aguante físico y mental, por ejemplo, potenciar la presencia, ¿no? Potenciar la presencia, la capacidad de estar presente y prolongar la vida. Potenciar, por ejemplo, potenciar el control de sí, los niveles perceptivos, conocer todos los elementos que se están movilizando en torno a uno. Potenciar, por ejemplo, soportar, alargar la noche. Son todos los elementos que son residuales en las lógicas del potenciamiento. Pero tenemos otros elementos más del potenciamiento, que son probablemente emergentes, probablemente como el potenciamiento perceptivo. Y el potenciamiento perceptivo me parece que es un elemento muy importante. Esa es la segunda hipótesis. Una tercera hipótesis, por lo tanto, para cerrar mi exposición con la última y luego hacer unos comentarios finales, tiene que ver con lo que se llama o conocemos como ficciones políticas del cuerpo. Y si me pueden proyectar la siguiente lámina, tiene que ver con esto que ustedes conocen, no sé si lo conocen, tiene que ver con lo que se llama comúnmente en el mercado popular el poppers. Son los nitritos, pertenecen a la familia de los nitritos de amilo. Y esta última parte, mi última hipótesis de trabajo, la baso fundamentalmente en mi trabajo con hombres que tienen sexo con hombres, por colectivos, poblaciones llamadas HSH, cosa que no me gusta, pero bueno, pero en un lugar como este me parece que pues, lo podemos comunicar con ese término, y que en dichas prácticas hacen uso del popper para potenciar, pero también no solamente potenciar, sino también para crear otras posibilidades de ficciones del cuerpo. Es decir, si el potenciamiento muchas veces tiende a pensar en los procesos de sujeción de quien utiliza una sustancia porque lo inscribe en una lógica de mercadeo, de mercado, digamos, de producción de una sustancia, en el caso de Popper lo que me interesa explorar es cómo esta sustancia, como artefacto tecnológico, les permite poder explorar otras posibilidades del cuerpo. Esa es mi idea. Para esta tercera entonces y última parte de trabajo me voy a valer de un trabajo investigativo que hemos desarrollando los últimos 4 años con un equipo de investigadores, Sebastián de la Fuente, Jorge Lucero, etcétera, y otros compañeros más, por nombrar algunos, y las prácticas sexuales en hombres que tienen sexo con hombres en contextos de encuentro sexual, ¿no es cierto? Visto en el horizonte del tiempo y por tanto situados en el verosímil que las políticas de la representación vehiculizan a través de sus distintas industrias culturales como el cine, la experimentación con Popper parece consentir el gobierno de la servidumbre,
como diría Beatriz Preciado, farmacopornista. Por ejemplo, ¿cuándo aparece el popper en el cine? Solamente unos ejemplos. El popper aparece en Irreversible. ¿Se acuerdan la película Irreversible? Que hay una violación casi en tiempo real y el tipo utiliza popper para poder potenciar el acto. En otras películas aparecen nitritos también, bueno, Terciopelo Azul, aparecen siempre con esa marca de la servidumbre, ¿no? Farmacopornográfica, por así decirlo, que se le otorga al popper. Aparece ese consentir el gobierno de servidumbre, desplegando subjetividades tóxico-pornográficas, uno podría decir. Sin embargo, nuestro trabajo investigativo indica que estos cuerpos se encuentran lejos de estar aislados de la producción tecnocientífica de la cual participan y son producto. Estos más bien, los usuarios de popper, se hallan dispuestos como plataformas, perdón la palabra, tecnovivas, ¿no? Multiconectadas a sistemas generales de información que incorporan cada vez más a la codificación del potenciamiento sexual, acomodando y asimilando su proceso de materialización somática. Estas tecnologías la acomodan a esa producción. Esto último, en su dimensión apropiativa o agencial, incita un nuevo proceso experiencial, el cual, siguiendo a Beatriz Preciado, podríamos denominar como contrasexual, en tanto opera como régimen contranormativo de las prácticas sexuales, estableciendo una producción alternativa o diferente al placer saber de la heterosexualidad. Es decir, lo que quiero tratar de decir es que en este caso, en esta última hipótesis, es que si bien es cierto, los regímenes, digamos, los cuales se inscriben las nuevas sustancias, su propia naturaleza de régimen nuevo abre por posibilidades para que estos sean reapropiados y sean asignados, vividos con otras posibilidades. Este es el caso y este es el ejemplo. De esta forma, si bien el uso del popper en el régimen capitalista puede considerarse como una forma política negativa, no es sino a partir de este mismo proceso que se asoma la posibilidad de una contrapropuesta afirmativa, a saber que una política de la vida en el marco de las posibilidades que abren las prácticas contrasexuales que despliegan los mismos usuarios de este artefacto. Dicha reestructuración se configura mediante un arte de la inservidumbre en el proceso farmacológico, de quienes utilizan el popper, que intensifican los estados de placer por fuera de los códigos preestablecidos en las heterosexualidades. En ese sentido, el uso del popper funge como un artefacto que permite una reconfiguración corporal, no solo mutando o potenciando su rendimiento sexual, sino creando nuevas ficciones somáticas relativas al sexo. Por ejemplo, solamente un ejemplo para que tengan presente que el popper y la relación con el dolor. Por ejemplo, tiene una relación en la práctica investigativa que hemos trabajado, eso implica, digamos, una relación distinta también que uno puede experimentar cuerpo y sexualidad, cuerpo, sexualidad, dolor, y el popper viene a rearticular esa relación cuerpo, sexualidad, dolor, y por lo tanto implica mover los límites, digamos, de la práctica sexual. Entonces permite otras ficciones. Observamos pues que la calidad agencial que entrega el popper, aquí la sustancia, se vislumbra en el discurso de los usuarios a partir de un placer que aparenta desexualizarse de la genitalidad prefijada en los límites del cuerpo, desterritorializando y reterritorializando otras zonas corporales que adquieren una nueva significación erótica en el marco de la incitación que entrega el artefacto. O sea, bajo la lógica del artefacto, bajo la lógica del uso del popper, otras zonas se abren también para la experimentación. Se recrea así un cuerpo no regido por las reglas de la sexualidad heteronormativa, desplazando el placer por toda la superficie corporal y proporcionando una restitución de los signos territoriales del placer. De este modo se articula una nueva economía del placer que abre una forma, otra, de experiencia erótica, en donde la posibilidad de extender el placer
a otros terrenos corporales queda explícita a partir de la asistencia tecnológica que otorga la sustancia. Por ejemplo, las prácticas FIT, ¿no? Se abren, digamos, se abre mucho esa posibilidad, se potencia esa posibilidad a través del uso del popper. Por lo tanto, el popper lo dice en palabras de un usuario, para ir cerrando, voy cerrando mis dos ideas, en palabras de un usuario de popper. El popper abre otras posibilidades. Esto mismo, por ejemplo, del fisting, que es, o sea, como en el fondo localizar el placer como en una zona que probablemente ha estado como muy privada, así como históricamente y también en el corto plazo de la propia historia de cada uno. O sea, yo creo que en general a nosotros no nos forman así como el ano, esa zona, nos forman como si el ano fuera evidentemente esa zona privada. O sea, la idea es que el popper se conecta con una posibilidad de articular y rearticular las posibilidades, digamos, de exploración corporal. Así, con el popper parece delimitarse la cartografía posible de la conducta sexual, otorgando líneas de fuga en torno al gobierno de las relaciones sexuales, entretejiendo un nuevo campo de placer en los territorios existenciales. En ese sentido, el placer pareciera que no solo se potencia en aquellas zonas ya recortadas conforme a un diseño previo, sino que también parece multiplicarse habitando regiones sombrías del cuerpo y creando nuevas estéticas sexuales. En este sentido, se estructuran modos de subjetivación que accionan conductas tan marginales como marginalizadas, zonas abyectas, resistentes y residuales a la regulación sexopolítica que han otro modo de ser pensados como insubordinados. Quiero decir que esto es muy importante para nosotros porque en general el popper en estos colectivos era leído como básicamente como un instrumento que potenciaba prácticas de riesgo. O sea que generalmente se entendía el popper al interior de estos colectivos como un artefacto que potenciaba la práctica de riesgo. Lo que nosotros queremos decir a través de nuestro trabajo es que más allá de potenciar las prácticas de riesgo, dependerá de los puntos de vista e interés de cada uno, a nosotros nos parece que hay una apropiación agencial de la sustancia que abre otras posibilidades de cómo pensar el cuerpo. Y por lo tanto, allí la noción de ficción me parece como sumamente importante. Por lo tanto, por debajo del dispositivo de la sexualidad que conocemos, que divide a los sujetos entre hombres y mujeres, y en las orientaciones sexuales, en homosexuales, bisexuales, heterosexuales, etc., podemos contar con otro dispositivo subyacente mucho más heterogéneo e integrativo que el anterior, el dispositivo del placer, y en ese dispositivo se inscribe, parece ser, el popper. Tal vez en esto se basa la ya conocida advertencia de Michel Foucault de que el punto de apoyo de contraataque al dispositivo de la sexualidad radica justamente en el cuerpo y los placeres. Para cerrar, para terminar mi intervención, quiero cerrar con un texto, una cita del filósofo francés Michel Foucault, que dice sobre la ficción: me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción, de hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, fabrique algo que no existe todavía, es decir, ficciones. Yo le he intentado ofrecer una pequeña ficción de mi trabajo. Eso sería.